que el anciano de rostro fiero le tocó ser el presidente cuando Israel cumplió los 70 y le tocará ser el presidente en que Israel va a cumplir los 80. Eso no es accidental. Es parte de los acontecimientos proféticos, hablábamos anoche, ineludiblemente. Y la misma idolatría profunda que están sintiendo los evangélicos por el anciano de rostro fiero tampoco es accidental. Es parte de la profecía. Claro, hay una serie de preguntas profundas ahí. Una de ellas, donde dice la Biblia, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la Biblia, de la vida, se asombrarán viendo a estos tres personajes que aparentan ser, pero que no lo son. Eso es lo que dice la Biblia. Sé que es muy importante a veces tener como cristiano, como dijo Pablo, no crean a todo espíritu, sino primero pruébenlo. Vamos rápidamente a la palabra y vamos a ir en primera carta de los Corintios, 15, 51, 52. Leemos esta palabra bendita del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio. Nótese, misterio. Quiere decir algo que todavía no había sido revelado. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí, Dios mío, a veces nuestro pueblo evangélico, por haber dejado de leer la Biblia, los están, como dice un dicho en Centroamérica, engaratuzando con caramelo. Y aquí viene un tipo, que vamos a hablar de eso también, donde dice la final trompeta. ¿Ves? Es la final trompeta, es la séptima trompeta. Y la séptima trompeta es al final de la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y una multitud, pero multitud de pastores se han tragado esas palabras y no solo se las han tragado, se las han creído aquí mismo en Atlanta. Y hoy la mayoría de los pastores de las otras iglesias aquí en Atlanta ya no creen en el rapto pretribulación. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorrectibles. Esto quiere decir con un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque después de la pandemia o en plena pandemia, muchísimas personas, y esto hablamos de los cristianos, han tenido que ser incinerados. Como sucedió en estos días un gran siervo de Dios, el hermano Juan Agüero, que el domingo pasado, después de ministrar en la misma iglesia, le agarró un dolor fuertísimo en el pecho. Lo llevaron al hospital. Allí mismo murió. Toda su familia en Argentina. Tenerle que avisar a su familia, a su esposa, que su esposo había muerto allí en México. Usted sabe todos los enredos que significa en México para sacar un cuerpo. Así que lo más fácil era incinerarlo. Ahora entiende lo que Pablo dice, nos va a dar a los muertos en Cristo un cuerpo completamente diferente. Y nosotros seremos transformados juntamente con ellos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial,
Estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Padre, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pruebas irrebatibles. ¿Por qué la iglesia no pasa la gran tribulación? Estamos en la ciudad de Tesalónica, donde hace 2000 años el apóstol San Pablo fundó la iglesia de Tesalónica. Fue a esta iglesia donde por primera vez se revela el secreto del arrebatamiento de la iglesia. Aquí es donde surge la palabra carpazo. Simultáneamente el apóstol San Pablo escribió 2 cartas, uno para los Corintios, otro para Tesalónica. Y en estos Pablo saca a la luz lo que vino a ser la noticia más extraordinaria para la iglesia. ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hablaron del arrebatamiento? Porque a ellos no se les había sido revelado todavía. Porque ellos eran judíos. Y para los judíos nunca esperaron el arrebatamiento. Ellos esperaban que Jesús se instalara en ese tiempo el reino. Es por eso que no encontramos una palabra paso en ninguno de los evangelios. Aunque sí hay pasajes que dan luz del arrebatamiento. Pero es muchos años después cuando el apóstol San Pablo funda la iglesia aquí y funda la iglesia en Corinto. Y después escribe esas 2 cartas. Y comienza con esa gran palabra, primeramente a los Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos. Y aquí habla de ese destierro, de eso, porque sonará la trompeta. Y luego a Tesalónica, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suena la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros. Esa historia se escribe aquí. Aquí es donde nace el tema del arrebatamiento. Deja de andar buscándolo en las redes sociales, en YouTube, y todo lo que están diciendo en contra del rapto. ¿Por qué no lo dijo Mateo? ¿Por qué no lo dijo Marcos? ¿Por qué no lo dijo Lucas? ¿Por qué no lo dijo Juan? Porque ninguno de ellos se les reveló. Por eso Pablo dice que aquí les revelo un misterio. El misterio del arrebatamiento. Simultáneamente para 2 iglesias. Tesalónica y los Corintios. Eso es interesante porque increíblemente esa es la crisis número 1 en este momento que está pasando no la iglesia, sino el liderazgo. Y eso es lo más dañino. Porque las iglesias siguen a sus líderes. Entonces, la crisis escatológica la está enfrentando el mismísimo liderazgo. Y en especial en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y escuchamos una señora allí de origen judío, radicada en Tel Aviv, y que como ahora todo el mundo se quiere presentar en las redes sociales como escatólogo, sin haber estudiado, ni siquiera saber qué significa la palabra escatología. Y sale la señora hablando ahí desde Tel Aviv y poniendo que Mateo capítulo 24 y que tal y tal y tal, no aparece la palabra arrebatamiento. Por lo tanto, la iglesia pasa por la gran tribulación. Y allí tienen todas estas enormes incoherencias que se están dando. Cuando era joven viviendo en Israel, allí aprendí muchas cosas, en algunos con rabinos, algunos de ellos que Dios me dio gracia como uno de los más grandes rabinos, que fue el rabino de la sinagoga de Beverly Hills. Diríamos allí de los judíos bien pobrecitos de Beverly Hills, de los grandotes, entre ellos el más grande productor. Y ese rabino me amaba tantísimo, él ya pasó con el Señor, que cada vez que iba a California, él iba a la iglesia donde yo estuviera, él iba para estar conmigo. Él me conoció cuando era jovencito allá en Israel. Ahí está esta minorá. Presento las 2. Esta minorá antigua frente al Parlamento de Israel. Y esta es la minorá actual, ya está preparada
mide 6 pies de altura, es de 24 quilates de oro. Es por eso que está completamente, ese vidrio es blindado, completamente blindado, y ya está preparada, ya está lista. Esa va a ser la menorá que se va a usar en la reconstrucción del templo. O sea, ya está lista. En este momento, de acuerdo al Instituto del Templo, que es el que se está encargando para la reconstrucción del templo, ya todo está listo ya. Ya está listo para los arquitectos, ya tienen listo todo preparado. Inclusive ya hay varias ranchos al estilo mexicano en Beersheba donde hay criaderos de vaca donde están reproduciendo el novillo de la vaca roja. O sea, eso ya está listo. Hay jovencitos, pero una enorme cantidad de jovencitos en Jerusalén, hijos de los judíos ortodoxos, de estos que de pelito y de negrito. Ya hay una enorme cantidad de jovencitos que los están preparando para ser los próximos levitas para la administración del templo. Todo está listo, incluyendo la menorá. Ya está lista. ¿Qué tiene que ver la menorá con nosotros, con la iglesia? La menorá o el candelabro de 7 brazos. Cuando Dios ordenó que se pusiera el candelabro primeramente en el tabernáculo y después en el templo, ese candelabro tenía que estar en el lugar santísimo y tenía que estar encendido las 24 horas del día. Cada 24 horas el sumo sacerdote, nada más, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ningún otro sacerdote común y corriente podía entrar a ese lugar. Si alguien, un sacerdote de menor envergadura, entraba a ese lugar, se moría automáticamente. Solamente el sumo sacerdote. Qué interesante, porque todo tiene significado en las Sagradas Escrituras. Eso recuerde que ese sumo sacerdote representa a Jesús. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo cada 24 horas a rellenar las copitas, a rellenar esas copitas del aceite de olivo para que se mantuviese encendida la luz. El candelabro hoy en día significa la presencia del Espíritu Santo. Es decir, eso representa al Espíritu Santo en el mismo lugar del lugar santísimo. ¿Y quién está en el lugar santísimo según Apocalipsis? Como lo tocamos en profundidad para nuestros jóvenes en el masterclass que tenemos en nuestro canal de YouTube. Allí en el lugar santísimo es donde está el trono de Yahweh, donde está el mismísimo Dios Todopoderoso, el Cordero, y allí está el candelabro, que es el Espíritu Santo. Hasta la época de Jesús, ese símbolo que representa al Espíritu Santo, en hebreo Ruach Kodesh, solo se derramaba únicamente sobre judíos. No, el Espíritu Santo no se derramaba sobre ningún gentil, solamente sobre el pueblo de Israel. Y no cualquier judío, tenía que ser sacerdote o uno de los príncipes de Israel o algún profeta o profetisa. Solamente sobre ellos se podía derramar el Espíritu Santo, Ruach Kodesh. Hasta que en el día número 50, después de la resurrección de Cristo, en lo que se conoce como Ruach Kodesh, Pentecostés, Shavuot, Pentecostés. En ese día, el Espíritu Santo se derrama sobre los nuevos discípulos de Jesús, que entonces no se conocían como cristianos, sino que más tarde se conocieron como los seguidores del nuevo camino. También se les conocía como los nazarinos, los seguidores del Nazareno. Y dice que ese día de Pentecostés,
el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos de Jesús. Aproximadamente 120 personas, lo que se creía. Ahí es cuando los seguidores de Jesús, que más tarde se va a llamar la Iglesia de Cristo, por primera vez reciben el Espíritu Santo. Pero siguen siendo judíos. Entiendan una cosa, la iglesia cristiana nunca nació en Roma. Los orígenes de la iglesia cristiana no es Roma. Porque desgraciadamente hasta los propios evangélicos se creen más romanos que judíos. La iglesia no nació en Roma. Es una mentira que ha hecho la iglesia católica romana. La iglesia nació en Jerusalén. Allí el día de Pentecostés. Ese día el Espíritu Santo bautiza a la iglesia. Pero la iglesia está completamente compuesta por puros judíos. O sea, la primera iglesia primitiva, la primera iglesia central, que no fue en Roma, sino en Jerusalén, estaba compuesta en su totalidad solo por judíos. Es muy importante entender eso. Van a pasar varios años después de que la iglesia se funda en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén ha crecido. Se cree que para aquel momento ya la iglesia en Jerusalén tenía aproximadamente unos 15,000 miembros. O sea, era una iglesia ya grandísima, era un grupo grandísimo en Jerusalén, de impacto en Jerusalén. Y allí, desde Jerusalén, la iglesia empezó a extenderse a todo el territorio de Israel. Así que los apóstoles se movían a nivel nacional para ir a llevar las buenas nuevas del evangelio, donde se abría una nueva obra. Y allí está el apóstol San Pedro en lo que hoy se conoce Tel Aviv, a un lado de Tel Aviv, en un pueblo que se conoce como Jope, que hasta hoy en día existe. Está en una casa, él es judío, y a la vez es un judío prejuicioso. ¿Qué quiere decir? Religioso prejuicioso. Según la religión del judaísmo, hasta hoy en día, la salvación es solamente para los judíos. Los gentiles no tenían chance. Entonces, es por eso que el mismo Pedro tenía prejuicio con los gentiles. El mismo Pedro se negaba a saludar a un gentil, como lo hacen hoy en día estos judíos de negrito, ortodoxos. Si usted le da la mano a uno de ellos, no le da la mano a él. Si usted se sienta a la par de él, él se levanta y no quiere estar sentado a la par suya. Siguen siendo igualitos como hace 2000 años, en esa manera. Y Pedro era uno de ellos. Por eso los prejuicios religiosos son dañinos. Porque los prejuicios religiosos, en lugar de dejar entrar las almas al cielo, cierran las puertas. Y esos prejuicios no solamente los tienen los judíos hoy en día, los tienen los mismísimos evangélicos también. Porque tenemos iglesias evangélicas ultra legalistas, que si usted no va como ellos quieren que usted vaya, ni lo saludan. Y son ultra legalistas. Y en especial, solo que la iglesia evangélica, la especialidad del legalismo es la mujer. O sea, el hombre puede ir vestido todo hecho un desastre, no dicen nada. Pero si ya ven a la mujer con pantalones, comienzan a agarrarla a garrotazo. Me gustó una de las hermanas, tuvimos una iglesia aquí en Atlanta, de estas iglesias ultra legalistas que ni siquiera usan instrumentos musicales. Y llegó la hermana Karen, que ella trabaja como maquilladora con gente de Hollywood. Y entonces llegó ese día que prediqué en la iglesia, y como ella iba así maquilladita, todo, pues viene, es su trabajo en Hollywood, a los artistas. E iba con tipo de pantalón, vestido elegante. Cuando terminó el culto, a mí me llevaron a comer a otro lado y a ella, un grupo de líderes y todo, la llevaron a otro lado con la esposa de ellos para darle una regañada por cómo iba vestido. Viene uno de los líderes y le dice:
Mire, hermana, es que la Biblia dice que la mujer debe vestir como, que la mujer no debe vestir como el hombre y el hombre como la mujer. Ustedes ya saben. Entonces ella le dice, mi hermano le dijo, yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero si vamos a hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien. Le dijo, en la época de Jesús no existía el pantalón. Hombres y mujeres usaban falda. Así que el día que usted se ponga una falda, yo también me pongo una falda. Y venimos juntos aquí de acuerdo a la época de Jesús. Porque así era la época de Jesús, le dijo. Y se le quedó callado. Los prejuicios religiosos, en lugar de abrir la puerta para que las almas entren al cielo, cierran la puerta. Y eso le va a pasar a Pedro. Ya ustedes saben que Pedro tenía ese prejuicio. Y de acuerdo a la costumbre de aquella época, si alguien llegaba a tocar la puerta, primeramente ellos se asomaban y si miraban que era un gentil y máximo si era soldado romano, ni a garrote le abrían la puerta. Pero qué perfecto que es Dios. Dios siempre trabaja con anticipación. Dios sabía que Pedro era prejuicioso. Al otro lado, allá, unos cuantos kilómetros, allí, aproximadamente unas 7 horas caminando a caballo, estaba la ciudad que se conocía como el lugar donde estaba todo el comando romano, Cesarea de Filipo, Cesarea Marítima. En ese lugar estaba todo el comando romano, como quien dice hoy en día la base militar. Pero allí también vivían las familias de todos esos militares. Pero no solamente vivían las familias de los militares, vivían todos los políticos romanos, incluyendo Pilato. O sea que allí vivía la crema innata de la clase alta, gentil. Y allí en ese lugar había un hombre. Su nombre, o se le conocía como el centurión. ¿Qué era un centurión? Hoy sabemos que significa un general del ejército. Era el hombre de más alto nivel militar del ejército romano. Eso quiere decir que era un hombre de tremenda influencia. Es más, por lo que sabemos en el Evangelio de Mateo, él fue el hombre que usó la lanza y que traspasó. ¿Han leído ustedes eso? Y por lo que sabemos hoy en día, este centurión tuvo evidencia de que Jesús resucitó. Así que este hombre allá en Cesarea de Filipo, él está tocado por Dios. Él está tocado, pero él no entiende. Él no entiende qué es lo que pasó por qué Yeshua, quién era Yeshua. Y él está pidiendo a Dios que le dé una explicación. Y en ese momento Dios se le revela a Cornelio y le dice: Señor, manda soldado a Jope y allí está mi siervo Pedro. Él te explicará todo el misterio de mi evangelio. Así que viene Cornelio y manda una caravana de soldados a la casa de Pedro en Jope. Pero mire qué Dios perfecto. ¿Qué hubiera pasado si estos soldados llegan y tocan la puerta de Pedro si Dios no hubiera tratado primero con Pedro? ¿Qué hubiera pasado? Pedro no le abre. Y por lo tanto el evangelio no iba a llegar a Cornelio. ¿Se da cuenta cómo los prejuicios religiosos pueden cerrar la puerta? Pero cómo Dios trabaja antes. Viene el Señor y antes que lleguen a tocar la puerta, el Señor le da una visión. Es una visión en vivo. Y que nuestros evangélicos a veces la han malinterpretado.
No quiero que me agarren allí prejuicio y todo. Está bien. Que ellos allí lo agarran, como dice, coma todo porque con oración es... Pues está bien que ustedes lo digan, pero no es ese el pasaje para respaldar eso. Nada que ver. Como si yo sabía que era judío, los judíos deben de comer solo comida kosher. Es decir, comida que está regularizada por Dios. Viene Pedro, ya dice que iba a ser como quien dice para nosotros las 12 del mediodía. Ya Pedro tiene hambre. Pedro tiene hambre y en ese momento que precisamente que ya tiene hambre, el Señor le muestra en vivo una visión. En la visión lo pone dentro, me imagino, en la mesa y le pone un plato de comida, pero en el plato de comida está toda clase de cuadrúpedos, animales no limpios, o sea, no kosher, animalitos que está prohibido en la Biblia comerlos. Y le pone el plato y está lleno de puro cuadrúpedo. Y viene el Señor y le dice: come, Pedro. Y Pedro reacciona, es judío. Reacciona y dice: Señor, tú sabes que soy judío. Y como judío no puedo comer esa comida. Y ahí viene la enseñanza del Señor. ¿Por qué llamas inmundo tú lo que yo he santificado? Entiendan, no está hablando de la comida. Está hablando de lo que va a pasar en ese momento. Y en ese momento le dice el Señor: dentro de unos minutos van a tocar tu puerta. Ábrela y ve con ellos, porque yo tengo un mensaje para ellos. Termina la visión, apenas termina la visión, tocan la puerta. Ya ni se asomó Pedro, porque ya sabía, ya Dios le había hablado. Ya ni se asomó. Abre la puerta Pedro y allí están los soldados y le dicen: mi señor, mi comandante lo manda a llamar. Sin pérdida de tiempo, Pedro se prepara y sale rumbo a Cesarea Marítima. Si usted ve bien el estudio, la casa de Cornelio, que debió haber sido una casona, la casa de Cornelio está llena. Algunos piensan que habían más de 100 personas, todititititos gentiles, pero de la clase alta. O sea, allí estaba la crema innata, gentiles de la clase alta, militares, jefe, la familia, políticos, están ahí sentados. Están, en la casa de Cornelio. ¡Wow! Una sola alma, ¿cuántas almas puede ganar? El impacto que usted puede hacer en múltiples de personas, para bien o para mal. En este caso, Cornelio, ya en ese momento Cornelio había impactado a más de 100 personas. Cuando llega el apóstol San Pedro a la casa de Cornelio, no olvide que él era un idólatra, como buen romano, idólatra. Adoraban a los dioses y todo. Entonces, para Cornelio, Pedro era una especie de otro de esos múltiples de dioses. Cuando Cornelio lo ve, lo primero que hizo Cornelio fue arrodillársele. Y se arrodilla. Inmediatamente, usted sabe que un judío no puede aceptar eso. E inmediatamente le dice: levántate, levántate, ponte en pie. No me adores a mí, porque yo también soy humano como tú. Adora al Altísimo. A Él solo adorarás. Esa palabra. Que los evangélicos parecen que la han olvidado, porque cada vez que ven los hondureños, a Guillermo Maldonado, los guatemaltecos, a Cash Luna, empiezan a desmayarse. Eso es espíritu de idolatría. Entonces Pedro lo levanta y en ese momento el apóstol San Pedro comienza a predicarles el evangelio.
Y le da el evangelio. Cuando Pedro termina de predicar, esa es la regla. Primero predique el evangelio y después haga el llamamiento a recibir a Jesús. Porque solo cuando la persona recibe a Jesús puede recibir el Espíritu Santo. Pero toditititos ellos son gentiles. ¿Y qué dijimos? Que el Espíritu Santo no se derramaba sobre ningún gentil. Y todos los que están en esa casa son gentiles. Así que Pedro está en ese momento, cuando reciben a Jesús todos, después que todos reciben a Jesús, me imagino que Pedro ora para bendecirlos a todos. Y cuando ora, sucede algo impactante. El Espíritu Santo se derrama sobre toditititos aquellos gentiles. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo ya no necesita que seas judío. Puedes ser mexicano, guatemalteco, colombiano. No importa quién sea, blanco, negro, amarillo o colorado, el Espíritu Santo está listo para derramarse sobre cualquier persona. Desde aquel momento en adelante. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento, el candelabro, que dijimos a quién representa el candelabro, al Espíritu Santo. El candelabro fue traspasado del pueblo de Israel ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Para que se cumpla la profecía de Jesús, que los primeros serán últimos. Entienda bien esto, que ahí es donde está confundida la iglesia. Entiende bien eso. Entonces, el Ruach Kodesh se le quita al pueblo de Israel el candelabro, y el candelabro se le traspasa a la iglesia. ¿Dónde lo oficializa esto Jesús? En la fiesta de Hanukkah. En Hanukkah Jesús se paró frente a la gran Hanukkah, que es esa misma, y dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahora dijo: yo les digo a ustedes que ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque a través de ese momento el Espíritu Santo estará en ustedes. No importa quién sea, tan solamente te entregues a Jesús. Ya tienes acceso al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo va a permanecer en la iglesia ¿hasta cuándo? En el momento que la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo ¿se va el Espíritu Santo? No, él no se va porque Él es Dios. Entonces, ¿a quién se va el candelabro en ese momento? A Guillermo Maldonado, que se va a quedar, que de fijo se va a quedar. A estos señores de aquí, a estos señores de aquí de Atlanta, de fijo se quedan todos ellos. A ellos vuelve el Espíritu, a ellos se les va a mandar. No, ¿a quién lo tenía al comienzo, antes del rapto? Antes de la iglesia, perdón. Israel. ¿A quién debe regresar entonces de nuevo? Y los primeros serán últimos. Regresa de nuevo. En el tema, como lo toco en el libro, en el tema de los 144,000. En el tema de los 144,000, que serán 144,000 judíos, primicia, en el cual se va a derramar como en el día de Pentecostés. Ruach Kodesh dice que una doble porción del poder del Espíritu Santo. Qué impresionante va a ser eso en la gran tribulación, porque ya usted lo tiene, ya usted tiene una idea. Lo duro que va a ser tener a Jesús en la gran tribulación, porque ya lo estamos viendo. Uno, no olvide que en la gran tribulación, en su totalidad, tomará control inteligencia artificial. E inteligencia artificial más esos que van a caer del segundo cielo, que se van a apoderar de los humanoides. Se van a apoderar de los humanoides. Y eso, inteligencia artificial y todo, va a contradecir a los 144,000. Pero allí ellos, con una doble porción del Espíritu Santo, van a demostrar todo lo contrario. Eso es lo que no pueden explicar los que dicen que la iglesia pasa en la gran tribulación. Vamos a entrar a continuación en profundidad. Después de la pandemia se han levantado una multitud de supuestos maestros de la escatología
quienes afirman en forma contundente que la iglesia será arrebatada en la séptima trompeta, o sea, la final o la gran tribulación. ¿Y dónde surge esto realmente? Muy interesante. A veces uno dice, Dios mío, ¿cómo es que estos científicos hacen declaraciones como que saben ellos cosas, misterios? Y por eso yo digo, parece que ellos saben más del fin del mundo que los propios evangélicos. Cuando viene este científico allí en Miami, 2 semanas antes de que saliera la vacuna de la gripe aviar, y allí he comido él con otro grupo de científicos, me dice, Antonio, no te preocupes por la vacuna. No le des importancia a todos esos videos conspirativos. Preocúpate, me dijo, por lo que va a salir después de la pandemia. Y me dice esta palabra, después de la pandemia van a aparecer youtubers en multitud y los van a infiltrar a ustedes, los evangélicos. Y me dijo, esos youtubers vienen con una misión, me dijo, adormecer a la iglesia para que no se vayan en el rapto. Y me dijo, no olvides, me dijo, quiénes son los dueños de las redes sociales. Y luego me dice, la élite. Ellos, me dijo, pueden hacer viral a quien ellos quieran. Y entonces me dijo, vas a ver, fueron como 100% palabra profética. ¿Cómo? No estoy diciendo ¿cómo que fuera 100% profético? Exactamente entramos el 2021 después de la pandemia y exactamente aparece una multitud de youtubers de los cuales ustedes hasta hoy en día ni los conocen. Y esos youtubers se levantan, 4 de ellos españoles. Y esos 4 españoles los meten dentro de los evangélicos y los evangélicos los vuelven virales. Y de momento, estos hombres que nadie los conocía antes de la pandemia, están dentro de la iglesia de los evangélicos en las redes sociales y los evangélicos enloquecidos recibiendo a estos hombres. Entre ellos aparece uno que de un solo golpe, 7 millones de seguidores. ¡Wow! 7 millones de seguidores en su página de una vez. El hombre se hace súper viral porque el hombre comienza a decir que estaba en el muro de los lamentos en Jerusalén y de momento se le apareció un ángel vestido de rabino y que el rabino le dijo que la más grande farsa de la iglesia en estos últimos 2000 años es creer en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Según lo que me explicó el ángel, dijo vestido de rabino, la iglesia pasa por la gran tribulación. Y ahí agarra 1 Corintios, lo que leímos. Y sonará, porque sonará la final trompeta. ¿Ves? Aquí está, en 1 Corintios. Y multitud de pastores, incluyendo de Atlanta. Sí, es cierto. Dice que sonará la final trompeta. Sí, y la final trompeta es al final de la gran tribulación. Pero resulta que cuando se escribió la primera carta de Corintios fue en el año 52. Y el Apocalipsis no existía. Porque Apocalipsis no va a existir sino hasta el año 96. Así que Pablo no está hablando no está hablando de Apocalipsis. Pablo está comparando exactamente lo que hablábamos anoche de él. Porque habrá sonidos finales de trompeta, como sucedió en el Sinaí, cuando Dios le dijo a Moisés, al sonido de la trompeta, dile a mi pueblo que se prepare y que se limpien al sonido de mi trompeta. Eso es lo que está hablando Pablo. Pablo dijo, cuando escuchen sonidos de la trompeta, está hablando los acontecimientos finales, las señales que Jesús dejó. Jesús dijo, y cuando ustedes vean estas señales, erguíos, es decir, prepárense, límpiense, porque estarán a punto de entrar. Pero lamentablemente nuestro liderazgo ha sido engaratizado sobre esto. Para los que quieren apuntar,
Los capítulos 24 de Mateo, Daniel capítulo 9 y 12, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, que todo está hablando del sermón del fin del mundo, Jeremías capítulo 30, Apocalipsis capítulo 7, todos los pasajes relacionan a este periodo exclusivamente con el programa de Dios para Israel. Por lo tanto, la iglesia no estará presente en el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Todos estos capítulos están hablando exclusivamente para el pueblo de Israel. Y si está hablando exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿dónde está la iglesia entonces? Porque todos estos pasajes están hablando del periodo de la gran tribulación, del periodo de los 7 años de la gran tribulación. Y si todos estos capítulos están hablando solamente para Israel, ¿dónde está la iglesia entonces? No está. La iglesia no está en la gran tribulación. Desde el momento que se confirma el pacto de paz por el anticristo con muchos, se da inicio a la 70ª semana de Daniel, es decir, semana 70. Y Dios comienza nuevamente a tratar con Israel como lo hacía en el Antiguo Testamento. Este periodo de 7 años es terreno estrictamente judío. Estrictamente judío. Vuelve a tratar Dios totalmente igual el Espíritu Santo solo con el pueblo de Israel. Después del arrebatamiento, el Espíritu Santo ya no se derrama sobre ningún gentil. Entonces viene la pregunta de alguien y dice, ay, entonces ¿cómo van a haber salvos en la gran tribulación? Porque van a haber mártires, gentiles en la gran tribulación. ¿Cómo se van a salvar sin el Espíritu Santo? Bueno, les hago una pregunta a ustedes también. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ¿los de Nínive eran judíos? ¿Eran gentiles? ¿Y cómo es que todititos los de Nínive se convirtieron y se arrepintieron en aquel momento? Por el mensaje de... O sea que el Espíritu Santo operó en Jonás y a través de Jonás quebrantó el corazón de todo Nínive. En la gran tribulación, el Espíritu Santo va a operar a través de los 144,000. Y los 144,000 van a usar las redes sociales y todo y van a impactar el corazón de los seres humanos, como sucedió con Jonás. Es decir, lo de Jonás y todo, nada fue accidental, todo tiene que ver con lo de la misma la gran tribulación. Para que tengan ese ejemplo. En la gran tribulación, si usted lee todo el Apocalipsis, aparece inmediatamente el arca del pacto. El arca del pacto es un símbolo que tiene que ver exclusivamente con Israel. El arca del pacto. La relación directa de Dios con los hebreos. Comienza el cumplimiento de los pactos de Dios para con Israel. Por lo tanto, la iglesia será removida de la tierra antes que se confirme el pacto con muchos. Anoche lo hablamos. De acuerdo a lo que está pasando en este momento. Y mire, solo Dios sabe, no podemos poner, pero Dios sabe. Pero le digo con sinceridad delante de Dios. Nosotros de aquí, de este 2026 al 2028, están pasando y van a pasar cosas trascendentales. Todavía no sabemos qué va a pasar el 2027. Todavía no sabemos. Lo único que sospechamos es que en noviembre el Partido Demócrata va a ganar la totalidad, tanto de congresistas como de senadores. Y en enero, que es cuando toma posesión el nuevo Congreso, va a entrar en un pleito abierto con el anciano rostro fiero. Y vamos a entrar en una crisis profunda. Todo ese año 2027 posiblemente va a ser un año de pleitos para llegar al 28. Más la crisis de todas estas guerras. No sé qué va a pasar, pero escúchelo y entiéndalo. El 14 de mayo del 2028 se terminan los 10 años en rojo. El 14 de mayo del 2028
Si pasamos de allí en adelante, estaremos en rojo. ¿Qué quiere decir? Lo que suceda de allí en adelante. Pero bíblicamente, después del 14 de mayo del 2028, bíblicamente estaremos en rojo. La pregunta del $1.000.000 es, eso quiere decir que para lo más seguro, como están ya todos los avances, es que ustedes no tienen ni idea todo cómo está avanzado. Ya el presidente Donald Trump dio pasos gigantes, pero gigantescos para el pacto ya. Ya está todo listo. El último personaje que falta para firmar el pacto es el heredero de la Casa Real de Arabia Saudita. Lo dijo aquí en diciembre, en la Casa Blanca. Él dijo, estamos listos para firmar ese pacto. Y miren lo que dijo, allí, públicamente lo dijo allí. Lo más tardar el 2028, así lo dijo él. Pero solo con una condición, frente al propio anciano de rostro fiero. Y por eso es que los judíos aman ahorita a Donald Trump, pero al mismo tiempo tienen miedo. Porque dicen que el 2028 Trump se les podría, por las palabras que dijo el heredero. Dijo, lo más tardar el 2028 estaríamos firmando el pacto. Pero con una condición frente al presidente. Y dijo, siempre y cuando Israel acepte al Estado palestino. Si Israel acepta al Estado palestino, firmaremos el pacto. Ese es el pacto, porque si firma Arabia Saudita, recuerde, Arabia Saudita es el hermano mayor de todititos los musulmanes. Si Arabia Saudita lo firma, toditos los musulmanes lo van a firmar. Ahí está el pacto de Daniel ya. En estos momentos, e increíblemente, ya tiene fecha. Lo dijo el príncipe heredero. Lo más tardar el 2028. Eso no quiere decir que a lo mejor se puede firmar este año o a lo mejor el próximo año. Pero ya hay tope. Si ya hay tope para un momento, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué tan cerca estamos entonces del rapto de la iglesia? ¿Sabe? Y en su momento, Pastor Manzogo, dígale que Edgar se lo presente bien y todo. Buenísima la posición. Cuando el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que cuando suenen las bocinas, trompeta, mi pueblo se prepare y se limpie para presentarse delante de mí. Y cuando sucedió y el pueblo de Israel escuchó las trompetas, el pueblo de Israel se limpió. No, tuvo miedo. No se quisieron limpiar, tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés, mejor ve tú. Pero nosotros vamos a esperar aquí en la gran tribulación vamos a esperar. Es exactamente lo que está pasando con la iglesia en este momento. Las señales que se están dando son contundentes de la venida de Cristo. Dios mío, hemos pasado una pandemia escalofriante que nunca antes se había visto. Nos encerraron a toditititito los 5 continentes. Estamos siendo testigos de cosas extraordinarias. Estamos siendo testigos en vivo y a todo color del anciano de rostro fiero. Que toditititito nuestros evangelios, incluyendo pastores, nunca han querido entender qué significa esa profecía de Daniel. Daniel dice que se levantará en los últimos días un anciano de rostro fiero y que se pondrá al frente de la nación más poderosa del mundo. Dice que la intriga lo seguirá por donde quiera que vaya. Se exaltará a él mismo y será profundamente soberbio, dice Daniel. Y destruirá a quienes se le opongan a él, lo destruirá. No habrá ninguna fuerza que él no desbarata, dice. Y dice que llegará al poder con ayuda de los santos.
aunque al final traicionará a esos santos. Estoy citando lo de Daniel. Nosotros estamos siendo testigos en vivo y a todo color de las profecías del anciano rostro fiero. Y si lee, porque son varios capítulos, y si lee dice, y cada vez que habla, dice Daniel, está hablando muchas incoherencias de mentira, pero la gente le creerá. Wow. Estamos en vivo viendo todas estas señales. Estamos en vivo viendo lo que anoche hablamos de la guerra de Gog y Magog. Es para que la iglesia en este momento, para que la iglesia, toditito los pastores, porque el pastor Mansogo tiene, Dios le ha dado ese carisma de tener relación con la inmensa mayoría de los pastores de aquí de Atlanta. Era para que toditito los pastores con Mansogo, oye, preparemos a la iglesia, preparémonos, Cristo viene. No, exactamente lo que le pasó con Israel. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento se está repitiendo en el Nuevo Testamento con la iglesia. Sonido de bocina, iglesia fría. Sonido de bocina, el pueblo de Israel frío. Ya tenemos fecha. La pregunta del $1.000.000 es, ¿qué va a pasar de aquí al 2028? Eso solo Dios lo sabe. Lo único que yo puedo decir es que si llegamos al 14 de mayo del 2028, todo lo que pasemos de allí en adelante, estaremos en rojo. Todo lo que pasemos de ahí en adelante, estaremos en rojo. Si es que llegamos. Eso solo Dios lo sabe. ¿Sabes quiénes conocen mejor? Estos muchachos jóvenes. Ellos están bien metidos en las redes sociales con el asunto de la élite. Ellos entienden bien que hay una agenda, que se conoce la Agenda 2030. ¿Cómo es que hay una agenda? Yo cito en el libro a Jorge Ramos, del 2017 lo hice, donde Jorge Ramos está entrevistando a un científico del nuevo orden mundial. Y le dice Jorge Ramos, doctor, le dijo, según la Agenda 2030, 2017, le dice, según la Agenda 2030, le digo, ¿qué va a pasar con el microchip? Así le preguntó él, en el 2030, 2032. Y él dijo, el científico, en el 2030, 2032, todititos los seres humanos, le digo, desde el más pequeño hasta el más grande, deberá de tener un microchip en su mano derecha o un QR en su frente. Esa agenda, ya esa agenda. Entonces la pregunta es, ¿y si todo eso, la marca, todo eso va a ser para la gran tribulación y es una agenda? Entonces, ¿cuánto nos queda para el rapto? O sea que estamos en vivo y a todo color frente al arrebatamiento. Ahora entiende por qué Satán levantó esa multitud de youtubers. Satán sabe que no puede evitar el rapto, pero sabe que sí puede evitar que usted y usted se vayan en el rapto. ¿Cómo? Poniendo duda en su corazón. Poniendo duda en su corazón. Si usted dice, no, yo me voy a quedar en la gran tribulación, ¿se va a quedar? No hay, y eso es lo que está pasando. Ese es el arca del pacto que increíblemente aparecerá de nuevo en la gran tribulación. Hoy, todititititito los buscadores de tesoro, hasta hay un canal en Discovery que se llama Los Buscadores de Tesoro. Todos los buscadores de tesoro hacen hasta lo imposible para encontrar el arca del pacto, porque ellos saben que el que encuentra el arca del pacto se ganó miles de billones de dólares. En 2000 años han hecho hasta lo imposible buscando dónde está el arca. Y hay mucha información. Uno que está allá, ¿cómo se llama este país donde estuvo Moisés, el embajador Moisés, de embajador últimamente, que está cerca de Egipto? Etiopía. Unos dicen que está en Etiopía. Otros dicen que los templarios de Cristo, que son parte de hoy en día conocido como la masonería, los templarios de Cristo se la trajeron a Francia
que otros dicen que se la llevaron a Roma, que está en el Vaticano. Otros dicen que los templarios de Cristo, los masones, se la trajeron para acá a Massachusetts, que en algún lugar de Massachusetts allí debe de estar. Y allá andan los buscadores de tesoros buscando por todo lado. Pero nadie la ha podido encontrar. Apocalipsis dice que en la gran tribulación el Señor volverá a mostrar el arca del pacto. Los judíos dicen que tienen presentimiento en estos momentos dónde está el arca. Y ellos dicen que el arca está en la mezquita de Omar, pero que no la pueden tocar porque sería declarar la guerra. Por cierto, recuerde que una de las señales profundas de los 7 años de la gran tribulación va a ser la reconstrucción del templo. Ahorita ya hay muchos videos que están hablando de todo, pero aunque muchos de estos videos usan mucha mentira, en todas esas montones de mentiras, en algunas de ellas hay medias verdades, ¿verdad? Y entre esas medias verdades es correcto. Ustedes ven que en el mundo actual siempre hay uno de los rabinos fuertísimos, preparadísimo, educado, médico, y con él hablamos junto con otros rabinos, a veces en Zoom, desde allá de Jerusalén. Y les he tirado la brasa en la mano. ¿Quién cree usted que es el hombre que puede ayudarle a levantar el templo? Se las he tirado así. Y ellos dicen, Antonio, con sinceridad, el único hombre que en este momento nosotros creemos que tiene la facultad de ayudarnos a la reconstrucción del templo se llama Donald Trump, porque él dice, lo aman los árabes, lo ama ¿cómo se dice? El que hablábamos, el de Arabia Saudita, el heredero. El heredero dijo, lo ama. Y si Trump les pide como favor que le den permiso para botar la mezquita y construir el templo, se lo van a dar. Ahora entiende usted por qué todos los judíos, hasta en las redes sociales, están poniendo a Trump como el súper ungido de Dios, el hombre que le va a construir. Hay un problema serio aquí, porque siempre nuestros teólogos dijeron que quien va a lograr el permiso del templo es el anticristo. Pero Daniel muestra al antipadre, no al anticristo. Y que el antipadre, una vez que haga esto, entonces le entregará su trono y su autoridad, como Dios lo hizo con Jesús. Jesús dijo, y toda potestad se me fue entregada. ¿De parte de quién dijo? De mi Padre. Mire, ¿por qué le estoy diciendo esto? Santo Dios, tan cerca estamos del arrebatamiento que hasta allá tenemos al hombre potencialmente, no estamos diciendo que él es, potencialmente ya como el candidato para lograr el permiso. Eso nunca había pasado antes en la iglesia. Santo Dios, los sonidos de trompeta ya está listo. Pero yo quiero que todos lean, anoche se lo di, ahora sí, léanlo, 1, 2, 3, léanlo, todos los que puedan, en voz alta. ¿Por qué es importante que leyeran ustedes ese pasaje? Porque este español, a quien toditito los pastores lo están siguiendo, a ese de Guatemala, al otro que no tenía diente, que ya está preso. Porque se dieron cuenta a ustedes que lo agarraron, ¿cómo se dice? Negociando con niños. Tráfico de niños.
sería bueno hacerle la pregunta a ellos. Porque como ellos dicen que va a pasar la gran tribulación, entonces van a tener que orar para que el anticristo se salve. O sea, como diciendo en otras palabras, van a orar para que el diablo se salve. 2, van a tenerse que sujetar a todititita las autoridades en aquel entonces, en la gran tribulación, si la iglesia se queda. Y eso significará, vamos al siguiente pasaje. Aquí la imagen es que dice, pido que se hagan rogativas. Por ahora, ahorita, la iglesia, tenemos la orden de Dios, así se podemos decir, de orar por todos esos hombres y mujeres que están allí. Es nuestra obligación, nos guste o no nos guste. Sea republicano o sea izquierdista, no importa. Es nuestra obligación de orar por ellos. Y tenemos que orar por todos ellos. Ese es el papel de Daniel. Por ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine el periodo de la gracia. ¿Y cuándo termina la gracia? Con el arrebatamiento de la iglesia. Al suceder el arrebatamiento de la iglesia, la gracia termina. Y a partir de ese momento, ya no está la iglesia. Al no estar la iglesia, ¿a quién vuelve el candelabro? A Israel. Entonces, la iglesia que se quede en el arrebatamiento, como dicen en Centroamérica, está lista y peinada de moña para irse al otro lado. ¿Quieren volver a leer otra parte? Léanlo. 1, 2, 3. Léanlo en voz alta. Ahora viene la pregunta de los que dicen que se quedan en la gran tribulación. Como este español. Y la inmensa mayoría de los pastores de aquí a Atlanta ahora ya, hispanos. Porque si tenemos que quitarnos el sombrero es con los anglos, increíblemente. Todo lo que usted quiera decir del anglo, pero el anglo se mantiene en su posición. Son poquitos los anglos que están en esa corriente. La inmensa mayoría de los anglos, incluyendo bautistas y todo, siguen siendo premilenialistas. El anglo no se deja mover tan fácil. La crisis la está pasando nuestra iglesia hispana. Ahí viene la pregunta. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, en la gran tribulación el anticristo va a poner como ley, 1, prohibirá terminantemente que se mencione públicamente el nombre de Jesús. No se podrá mencionar el nombre de Jesús en la gran tribulación. 2, cerrará inmediatamente toditita las iglesias. Ya lo prepararon. ¿Cuándo? ¿Cuándo le cerraron toda la iglesia? ¿Y qué era el COVID? Entrenamiento. Los estaban entrenando. En la gran tribulación, la bestia anticristo ordenará inmediatamente el cierre de toditita las iglesias evangélicas. Y prohibirá terminantemente que se mencione el nombre de Jesús. Entonces, si la iglesia está en la gran tribulación, va a tener que someterse. Porque eso es lo que dice Pablo. Y en la gran tribulación el anticristo, aparte de que pondrá todas esas leyes, también impondrá la ley de la marca de la bestia. Y hará, eso es lo que dice Apocalipsis, que todo, pequeños y grandes, libres y esclavos, todos reciban una marca en su mano derecha o en la frente. Y como es ley, entonces todos los pastores que estén aquí y toda la iglesia tendrá que ponerse la marca de la bestia. ¿Y qué dice la Biblia con aquellos que se pongan la marca de la bestia? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Entienden por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación?
Este pasaje sí es aplicable ahorita y será aplicable hasta el último día en que la iglesia esté en la tierra. Antes de la gran tribulación. Lo que se conoce como el periodo de la gracia. Que podría terminar este mismo año. O el próximo año. ¿Entiendan, jóvenes, si no se convierten? Lo que significará si no se van con el Señor. ¿Entienden ustedes, muchachitos, lo que les pasaría si no se van con el Señor? Va a ser ley. Todos los seres humanos. Como les pasó en la pandemia. ¿Se acuerdan que todititos ustedes les gustara o no les gustara? Se tuvieron que poner una y no podían comprar ni vender si no tenían la mascarilla. Era entrenamiento. ¿Ya los entrenaron? ¿Y cuántos de ustedes, a ver los jóvenes, cuántos de ustedes se rebelaron y dijeron, no me pongo la máscara? ¿No lo dejaban entrar a la escuela? Para que tengan una idea los jóvenes, que le digan, no mamá, no te preocupes, si no me voy en el rapto, yo no me dejo marcar. ¿Y cómo lo vas a hacer si en la pandemia se tuvieron que poner la mascarilla? Evidencia por qué la iglesia no. Ese pasaje que acabamos de leer y el otro atrás, lo más contundente, ¿por qué la iglesia no pasa? Por la gran tribulación. Ore por las autoridades gubernamentales, por cuanto son ordenadas por Dios, para que aquellos que estén en autoridad puedan ser salvos, para que los santos vivan en paz. Resultado de Dios. Pero conforme a Apocalipsis capítulo 13, 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gran tribulación. Lo que quiero llegar para que vayamos terminando ya. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es la venida del Señor por su santo, su iglesia, su cuerpo, y que da fin al periodo de la gracia. La venida de Cristo con su santo, el regreso nuevamente a la tierra con su santo al final de los 7 años de la gran tribulación. Y con ello da inicio el milenio. 2 facetas. Y por favor, en las redes sociales, los hijos de Satán disfrazados, no los engañen. Es que los evangélicos creen en 2 venidas. Y algunos de estas iglesias, y se burlan ellos, como este de Guatemala, y estos evangélicos, estos que dicen que hablan de 2 venidas. No hay 2 venidas. No, es que no hay 2 venidas. El rapto no es segunda venida. Segunda venida, ¿por qué se dice segunda venida? Porque Jesús ascendió a los cielos del monte de los olivos. Y cuando regrese en poder y en gran gloria, pondrá pie sobre el monte de los olivos. Allí es segunda venida. Pero en el arrebatamiento Jesús no viene a la tierra. Jesús se queda en el segundo cielo. Así que el arrebatamiento no es segunda venida. Por los de las redes sociales que agarran eso para engañarlo. No es segunda venida. La segunda venida es al final de la gran tribulación. Y en la gran tribulación sucede lo contrario. No somos arrebatados, sino venimos con el Señor para reinar sobre la tierra. Es impactante tener en presente que esta reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo en los aires solamente afecta a los redimidos, las personas que han renacido del Espíritu Santo de Dios durante la dispensación de la gracia, que es el periodo entre el día de Pentecostés y esta primera parte de la segunda venida de Cristo, conocida como el rapto de la iglesia. Ahí termina la gracia. En esta fase o primera etapa de la segunda venida del Señor Jesús, Él no viene a la tierra. El Señor no pisa la tierra. ¿Pero qué dice? Mire esa parte. ¿Pero qué dice? Pero sí saca a su iglesia de la tierra. Y todo sucede en los aires.
El Señor reúne su iglesia, su cuerpo en los aires del cual Él es y será la cabeza inseparable, física y espiritualmente, por toda la eternidad. Nosotros los hijos renacidos de Dios, en la dispensación de la gracia, no pasaremos por el periodo de los 7 años, es decir, la gran tribulación, porque ya habremos sido arrebatados en las nubes para estar con nuestro Señor en los cielos. Señores, prueba irrefatible por lo que la iglesia no pasará la gran tribulación. La gran tribulación ya está a las puertas. Solo el Altísimo sabe cuánto nos queda ya. Pero ya estamos. Ya estamos. ¿Saben quién sabe mejor de esto? No lo van a creer ustedes. Ni se lo van a pasar por su mente. Elon Musk. Elon Musk. ¿Saben ustedes quién es Elon Musk? El supergenio de las tecnologías, que quién sabe si también está en los planes de Dios. En Masterclass ya hablamos con más profundidad de quién podría ser Elon Musk. Pero le preguntaron a Elon Musk y él dijo: sabemos que algo grande va a pasar entre el 2027 y el 2028. Así lo dijo. Cito las palabras textuales del teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ante el Congreso, hablando sobre los ovnis. Y él dijo: solo quiero decir, yo vi la entrevista que la están dando en vivo ante el Congreso, porque el congresista Vicente González me pasó de inmediato y me dijo: toma el link para que lo mires tú. Dijo el teniente coronel: prepárense para el 2027 o 2028. Algo grande va a pasar. Aunque nosotros no podemos agarrar eso como una ley, porque recuerde que del día y de la hora, pero sí dice un dicho que en guerra avisada, y cuando el río suena, es como que Dios ya nos está hablando. Por el otro lado, vea la depravación que está viviendo el mundo. Feísimo. Por el segundo, la frialdad de la iglesia. Una frialdad escalofriante. Hemos perdido la pasión por las obras misioneras. Dios bendiga al pastor Mansogo y su gente de aquí, que a pesar de ser una iglesia chica y parte también un poquito culpa de ustedes, porque hace tiempo debieron de haberse ido a un lugar donde puedan la gente, porque mucha gente ya no, al no ver parqueo se van. Ustedes serían el triple si tuvieran una iglesia allá. Porque muchísima gente me han dicho a mí que al venir se van porque no hayan parqueo. Necesitan orar, no en 2 años, en este año, que Dios les dé un templo grandísimo de parqueo para que metan toda la gente que pueda. Y por eso el parqueo les ha limitado crecer. Y a pesar de que así, con todo y eso, tienen un corazón grande, hacen obras misioneras. ¿Cuántas iglesitas están bendiciendo ustedes en Honduras? No sé qué otros países están siendo obra misionera. Y no son una iglesia rica como la de este famoso apóstol que está aquí,
que gasta hasta $20,000 para traer a una de las estrellas. ¿Cuántas obras, cuántos pastorcitos podríamos bendecir con esos $20,000 que le paga a esos actores que trae? Su vida lujosa y escandalosa y mansiones y todo. Nunca se me olvida. Los israelitas hoy en día no olvidan eso. A Oscar Schindler. Cuando Oscar Schindler está aquí ya en Los Ángeles. Y Oscar Schindler dice, empieza a llorar frente a los rabinos, a llorar, a llorar, a llorar, y a llorar, y a llorar. Y le dice el rabino, ¿por qué estás llorando? Y le dijo, tanto dinero que gasté en prostitutas, en cantinas, en carro. ¿Cuántos judíos pude haber salvado? Y comenzó a pegar gritos. ¿Cuántos judíos pude haber salvado? Viene el rabino y le dice, Oscar, el que gana un alma, ganó el cielo. Tú salvaste 3,000 judíos. Pero él decía, tanto dinero que derroché. Estos hombres, como ese hombre que tiene 12 guardaespaldas que hablábamos anoche. ¿Cuántos misioneros? Usted no tiene idea. Esperando al pastor Mansogo, me entra la llamada de uno de los hermanitos de Cuba. Dios mío, yo quería llorar frente allí en la sala. Nuestros hermanos cubanos, la iglesia, estoy hablando de la iglesia. Sus niños no pueden tomar un vasito de leche. Un vasito de leche. Sus iglesitas, yo no sé cómo la están pasando. Sus pastores. Estos hombres, estos elementos que un día, como Roque Barrio y todo, un día Dios los va a juzgar. Porque cuántas obras, cuántos misioneros podrían bendecir. Nuestra iglesia ha perdido la pasión por la obra misionera. Ha perdido el deseo de ganar almas. Hemos perdido hermanas lindísimas como esa hermana. Van a tenerlo aquí, lo va a tener en algún momento. Esas hermanas de visión las hemos perdido ya. Me fueron a recoger al aeropuerto para llevarme allí con Félix. Lo van a tener a Félix aquí. Y hay una de esas hermanas que les gusta hacer evangelismo personal. Esta gente trabaja en eso, evangelismo personal. Les gusta andar haciendo evangelismo personal, como los testigos de Jehová golpeando puertas. Eso ya lo hemos perdido, ya no hacemos evangelismo personal. Y no sabemos un alma que podríamos ganar. Los legalistas mandan al infierno de diestra y a siniestra a Toby del Salvador, que ya está en eternidad. Pero la Biblia dice que el que gana un alma, y dice que los ganadores de almas son amados por Dios. Nadie le calza los zapatos a Toby cuando en vida. ¿Cómo ese hombre ganaba almas para Cristo en El Salvador, en Honduras? Ese hombre tenía una pasión, pero pasión. Metía 2,000, 3,000, 4,000 evangélicos en una colonia para ganarla con evangelismo personal. Y va esta hermanita salvadoreña, hondureña es. Vamos en el carro y dice la hermanita que ella, la iglesita de ellos, cada fin de semana los mandaba a hacer evangelismo personal. Y ella tenía un vecino. Y ese vecino, un muchacho, lo van a tener ustedes aquí, hondureño, joven, unos 40 y resto de años, con un éxito impresionante. Pero impresionante, de esos hispanos que han tenido éxito aquí. Y dice la hermana evangelista, hermana, dice el grupo, ganemos a Félix. Si ganamos a Félix, se va a convertir todo el pueblito aquí. Ahí está, visión, eso se llama tener
visión. Y le echó el ojo la hermana. Y dijeron, vamos a declarar 7 días y después de 7 días yo no vamos a ir a visitar a la casa. Y fueron en ayuno y visitan a Félix y se convierte Félix. Todo el pueblito ahora es convertido a Cristo. Ha construido un montón de templos él. Y ahorita está construyendo un auditorio impresionante y todo con bendición de él. La iglesia está a punto de ser arrebatada, pero ha perdido la pasión. Y hemos enriquecido a elementos, los hemos vuelto. Y ese dinero que usted ha dado a ellos, un día Dios se los cobrará a usted. Isaías dice, no desperdices el pan en lo que no es, el dinero en lo que no es pan. Por favor, iglesia de ustedes, porque tienen un nombre grandísimo. Iglesia Central de Dios Pentecostal, no sé cómo. Hermanos de la Iglesia Central Pentecostal, sigan con esa pasión. Sigan bendiciendo. Esa comidita que hacen ahí, desde las 5 de la mañana se vienen a trabajar, a cocinar esos pollitos. Perfecto, porque en lugar que le vayan a dejar ese dinerito a los chinos, que luego van a ofrendar a Buda, y que ni saben ustedes qué le cocinaron. En cambio, usted tiene cocineros que usted los conoce aquí. Es su gente. Pero muchas de esas cositas que ellos hacen es para sostener a los múltiples de misioneros que tienen. A nuestros misioneros. Y yo quiero dejarles para que empecemos a orar de carga a nuestra gente en Cuba. Cuando digo nuestra gente, estoy hablando de nuestra iglesia, de nuestros hermanos en Cuba. Oremos por nuestros hermanos evangélicos. ¿Saben lo que significa, muchachitos, ustedes que están acostumbrados en la luz? Solo tienen luz 1 hora cada 24 horas. ¿Cómo cocinan? ¿Cómo hacen? Bueno, los que viven en el campo tienen leña, pero los que no viven en el campo, ¿cómo la están pasando? La iglesia está a punto de ser arrebatada. Y ahorita en este momento es cuando tenemos que despertar. Porque el Rey viene pronto.